vemos. Nos permiten acampar en la zona inhabitada. Cocino, preparo un hechizo y musitamos cosas. Pero toda palabra relacionada con el fuego se extingue. Una coma maldicha también deforma el sentido. Será mejor no decir nada, comer en penumbras, aflojar la tierra con el dedo. Flor, abeja, lágrima, pan, tu voz, letras, letras, la noche, letras, noche de letras. Muy buenas noches. Venía pensando que últimamente dicen que sucede esto cuando se abren ciertas cosas, ciertas percepciones. Y venía pensando porque quien arrancó el programa, extrañamente, es una de las personas con las cuales estuvimos hablando con Sebastián Basualdo previo al programa de la semana pasada. Ella era una de las escritoras que nosotros queríamos ver, si podíamos contactarla en algún momento. En la charla sale un poco eso. Che, si querés te puedo pasar con escritores. Sí, claro. ¿La conocés? Sí, claro que la conozco. Digamos, no la conozco en persona, conozco lo que hace, me gusta y hace un tiempo quiero invitarla. Bueno, te paso el contacto. Y después me di cuenta que esta asociación, esta cadena de cosas, de causalidades, porque no son casualidades en realidad, se estaban dando con Sebastián Basualdo hace un tiempito con algunas personas. De hecho, me pasa el contacto del que va a venir después de nuestra invitada de hoy, que ahora la vamos a presentar. Y cuando venía pensando para acá del programa y estas cosas raras, me doy cuenta que esta secuencia de cosas y estas conexiones me están pasando con otras áreas en mi vida. Y dije, bueno, qué bueno, a lo mejor es cuestión de empezar a estar abiertos y percibir y entender que somos mucho más que un ombligo, ¿no? Y en este mucho más que un ombligo, estuve compartiendo con un par de amigos y amigas textos de nuestra invitada de hoy, que es Paula Giglio, y tres personas coincidieron y me dijeron que les gustaba mucho este poema y por eso te pedí que arrancaras con este poema. Vayan a saber, ya tenés un par de admiradores que andan leyéndote por ahí y visitando un espacio tuyo. ¿Cómo estás? Hola Leandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, gracias por invitarme. Este poema no me lo habían elogiado tanto nunca, así que es un hallazgo. Que bueno, como que siempre van surgiendo los poemas preferidos de la gente y está bueno que no se repitan. A veces tiene que ver con, intuyo, ¿no? Con coyunturas, a veces hasta con cuestiones sociales, políticas, personales, o con cómo se viene dando la cosa, como que van entrando unos mejores que otros, ¿no? Y, sí. No sé cuál fue el generador para este poema tuyo, ¿tenés claro? Bueno, todos estos poemas, esta serie de poemas, surgieron en un viaje a Brasil que hice con un exnovio con el que no estaba muy bien y bueno, por eso no hablan estrictamente de amor y se van por otros costados. Totalmente válidos esos costados, ¿no? Que a veces nos damos cuenta en otros momentos que los tenemos. Tal cual. ¿Cómo te ganas la vida? Por ahora soy becaria del CONICET. Más adelante veremos, porque bueno, no hace falta, porque la aclaración, todo está tambaleando desgraciadamente y bueno, el CONICET es uno de los flancos bastante más pegados, pero bueno, ya veremos. ¿Y qué haces ahí? Yo, bueno, estudié filosofía, me dedico a la filosofía de la ciencia y en este momento estoy escribiendo la tesis a la par de que escribo poesía. Y me interesó siempre la física cuántica. Hay un par de poemas en el libro
que tienen que ver con eso. Y ahora estoy haciendo una investigación sobre el contexto de descubrimiento del origen de la física cuántica, allá por 1900 con Planck, y bueno, eso. ¿Y cómo va de la mano la filosofía, la física cuántica y la poesía con vos? Y bueno, yo cada vez que iba a cursar a la UBA tenía como la hoja dividida en dos. En un costado anotaba lo que era interesante a nivel filosófico y en el otro costado lo que era interesante a nivel poético. Bueno, de más está decir que era más larga la lista de las cosas poéticas que la otra. Si existiese la posibilidad de ser becado para escribir poesía, yo estaría ahí, pero bueno, eso no existe. Así que por ahora tratando de conjugar lo artístico con lo académico, que no es fácil, digo, en mi vida personal, pero bueno, estamos tratando. ¿Y qué lugar tiene la poesía en vos? Y desde hace un tiempo ocupa un lugar muy importante, la literatura en general. Ahora estoy empezando a escribir también cuentos, algo de dramaturgia. Soy muy curiosa, tomo talleres todo el tiempo, tengo como diversos maestros por los que voy pasando y escribo todos los días. Cuando no escribo corrijo, es como que un tiempo le dedico siempre, porque también tengo la idea de que un artista es como un microemprendedor que tiene que hacerse, formarse, ponerle esfuerzo, hacerse de manager, o sea, uno tiene que hacer todo, no solamente la parte de crear si quiere llegar al mundo. ¿Cuál fue ese recorrido que estuviste haciendo con tus maestros? ¿Por dónde pasaste? Bueno, cuando todavía vivía en Córdoba, hace 3 años que estoy acá recién, empecé tomando una suerte de taller por Skype con Laura Whitner. Después, cuando vine a vivir acá, ya empecé a ir al taller en persona, corregimos individual también. Ella fue también una de mis referentes junto con Fabián Casas, con quien tomé taller después. Pasé por el taller de Romina Paula también, por el que da Francisco Garamona en la Internacional, por Cecilia Pavón. Bueno, todos escritores que... Sí. Sí, a mí me cuesta mucho ir a un taller si no admiro como escritora a la persona que lo da, por más buen maestro que sea. Es como el primer parámetro y bueno, toda esta gente que te nombro me encanta cómo escribe y son todos de la misma línea, de alguna manera. Sí, totalmente. ¿Cómo es el proceso en vos para escribir? Digo, tenés esta cuestión de trabajar en un determinado soporte, tenés una cuestión de trabajar en determinada hora. Por lo que decís, si no te viene la musa, estás corrigiendo. O sea, que hay un laburo de sistematización, digo, ¿no? Y está bueno. Sí, generalmente las mejores cosas se me ocurren cuando me estoy por dormir. Así que lo que hago es grabarlas, que a veces no entiendo nada el otro día de lo que puse en una voz de sueño. O voy por la calle y anoto algo, como siempre cosas muy cortitas, viste que yo escribo como todo muy minimalistamente. Y después en algún momento me siento y bajo todo eso en un Word y lo empiezo a ordenar y se van como dividiendo solas las cosas, como bueno, no sé, de pronto estoy escribiendo mucho sobre la muerte, ahora que perdí un familiar muy querido el año pasado. Esas cosas seguramente van a ser un libro de acá 1 o 2 años. Después estoy escribiendo otras cosas de otros temas y se me van como armando libros sin querer. No es que me propongo escribir un libro sobre tal cosa. No me propuse escribir un libro sobre Buenos Aires y pasó eso, que es el último que saqué. Y así. ¿Cómo fue ese contacto? ¿De dónde venías vos de Córdoba? De Córdoba capital. Bien, ¿y cómo fue el contacto con Buenos Aires? Más allá que venías de una ciudad importante, ¿cómo fue el contacto con Buenos Aires? Y es otro mundo. La gente en Córdoba no puede creer por qué me vine acá, porque lo asocian con ruido, quilombo, individualismo y bueno, todo eso que creen de los porteños, que es cierto, pero también tienen sus cosas súper positivas. Yo acá siempre vi que la gente se la jugaba por lo que quería, que no sé, están estudiando en el subte y laburan, estudian, hacen 1000 cosas, como que aprovechan el tiempo porque no hay, entonces lo poco que hay. Y así la gente veo que llega a las cosas que se propone y que hay mucha gente profesional acá también porque existe esa idiosincrasia que por ahí, no sé, en otras provincias yo no lo veo tanto o tan así. Y yo quería contagiarme de eso, de alguna manera. Entonces vine acá y obviamente que al principio me sentí muy apabullada porque van a 1000 en todo sentido, pero bueno, después uno se va como sumando a esa dinámica y está muy bueno, es como una montaña rusa. Y
Y el último libro que tiene a Buenos Aires ahí, digo, porque por lo general se escribe sobre algo, pero se dicen muchas más cosas, ¿no? No es simplemente sobre eso. Entonces, digo, este último libro, ¿en qué está girando? ¿Alrededor de qué? Y bueno, es bastante autorreferencial en el sentido de que está girando alrededor de una persona que acaba de llegar y todo le es nuevo y calcula más las distancias y está conociendo gente y se pierde y no sé. Y bueno, después obviamente siempre hay amoríos o bueno, aparece la universidad, que no se dice cuál es, pero por las temáticas te das cuenta que es Puan. Como la vida de una chica del interior, que se siente del interior todavía, pero que a la vez tiene como una curiosidad por meterse en ese otro mundo. Qué bueno. ¿Tenés ganas de leer algo? Dale. Lo que quieras. ¿Del último libro o Por del donde libro vos anterior? tengas ganas. Bueno, vamos a leer del último, que se llama Un lugar para mis piernas largas. Me acuerdo de que nos sentamos en aquella mesa contra la pared. No eras vos, era tu vida lo que me gustaba. Derecho por Paraguay se llega al espacio que frena el pensamiento. Piso parqué con barra blanca y espejo que duplica la extensión. Apoyo la mano, peso en el pie izquierdo y el envión es incuestionable. La rodilla es el punto de contacto con la tierra. Pausa, me detengo. Yo vengo para bailar lo lento del vals. Él va por lo rápido. Qué lindo. Eso es porque bailaba tango. Y qué, justamente, ¿por qué el tango? Porque es algo bastante, Atípico. no sé si atípico, no, y menos en estos tiempos, pero digo, es muy, muy personal y muy íntimo y de pareja, ¿no? Es esta historia del contacto con ese otro, que puede ser tu pareja o no, pero en ese momento es el mundo, esos dos forman ese mundo. Y bueno, el tango, yo empecé a bailar tango por un novio que tuve hace 10 años, que era porteño. Mi primer novio era de acá, eso ya marcaba algo también. Y empecé a aprender tango para poder bailar con él. Después él pasó, el tango quedó. Y bueno, ahora hace bastante que no voy a las milongas y eso, pero me gusta cada tanto ir y tomar alguna clase. Y bueno, pero yo después termino, todo lo que hago que no sea escribir es para arrastrarlo a la literatura. Incluso muchas historias amorosas por las que he pasado. Después llegué a la conclusión de que era para eso Era para también. No estaba bueno, quizás no, pero bueno, es lo que uno termina haciendo. ¿Y tenés esta cuestión de escribir por buenos momentos o simplemente la escritura es una catarsis de los comillas malos? No. Todo me suscita escritura. De hecho, bueno, Carlos Schilling, que me hizo una hermosa reseña para La Voz del Interior en Córdoba sobre este libro, lo denomina como un libro feliz. Y me encantó que usara ese adjetivo, que digo, es como una palabra tan trillada que ya nadie usa, pero justamente, o sea, yo estoy muy, muy, muy cerca, no puedo juzgarlo, pero si me alejo un poco, creo que es una persona que está contenta de esa vida que está llevando y que todo le resulta liviano. ¿Qué te resulta pesado a vos? En general, qué pregunta. Bueno, tener que trabajar, por ejemplo. Yo quisiera, lo que te digo, que me paguen para escribir. O no sé, tener la suerte de poder vivir de rentas y dedicarme a escribir, como conozco un par de gente que lo hace. O bueno, tener un marido millonario, alguna cosa así. Sí, qué sé yo. Tener que las obligaciones que tenemos todos, que obviamente por ahí si uno no se pregunta más nada y entra en un automatismo, las hace y ya, pero cuando te preguntas todo el tiempo cosas y tener como una supraconciencia, a veces es jodido como bajar a tierra y decir, bueno, tengo que ir al súper, tengo que hacer esto, o sea, pagar las cuentas, basta de poesía por un rato, concentrate en algo real, urgente, no sé, esas cosas... sí, bueno, entre comillas, ¿no? Pero me pesan un poco. Igual la filosofía en un punto es un pasaje para... Digo, por momentos podría llegar a ser un pasaje para dejar la
la cotidianeidad y la realidad, ¿no? Ir en busca de una cuestión más profunda. Sí, pero digamos que uno no puede hacer lo que quiera. Digo, no es que yo me siento a escribir ensayos de filosofía sobre lo que se me canta, sino que Obvio. tengo que escribir papers con un formato especial, de una manera especial, tocando temáticas especiales. Y bueno, y ahí ya se vuelve un trabajo, quieras o no. No sé, te tenés que presentar en los congresos, tenés que publicar, grupo de investigación, cosas. Y bueno, y termina siendo, es un lindo trabajo al lado de otros quizás, pero digo, no me estoy quejando. Pero bueno, por mí yo hay fines de semana que no sé, no salgo para quedarme a corregir poesía o a leer cosas que no tuve tiempo de leer en la semana, etcétera. Está bueno eso. Yo me acuerdo cuando empecé con el tema del periodismo, era la cuestión de hacer un poco lo que me gustaba, que era escribir. Y yo entendía que escribiendo, digo, literatura no iba a llegar a ningún lado. Entonces, supuestamente eran épocas en donde parecía que era mucho más lejano todo. Y entonces dije, bueno, voy a tratar de hacer lo que me gusta, que es escribir. Entonces empecé con el tema del periodismo. Pero a su vez, esa historia también trajo de la mano esta cuestión de la rutina y convertir todo en un trabajo. Y ahí la escritura también pasó a ser un trabajo desde otro lugar, con lo cual volví a refugiarme en la literatura y ya, ¿no? Sí, eso a veces lo pienso, que ahora digo eso porque no me pagan para escribir. Hay algo muy particular, ¿no? Y ahora voy a contar un detrás de escena. Cuando nosotros llegamos, cuando llegamos con Eugenia, nos juntamos en la puerta, llegamos acá. Bueno, Paula ya estaba acá hace un rato largo. Y fue al revés la historia, ¿no? Ella fue como que nos recibió en la casa y nos ofreció un mate. Y ahora que está haciendo mate en el estudio es ella. Digo, si estás con una cámara lo vas a ver, si no estás con una cámara evidentemente no, te lo cuento. Quien está haciendo mate ahora para la mesa es ella. Así que bueno, esto también habla un poco de vos, ¿no? Y te pinta. ¿Sos así de recibir y de abrirte para el afuera? Sí. Sí, y acá voy a tocar el tema que me interesa muchísimo después de la poesía, que es la astrología. Y estoy quedando re mal para los epistemólogos, pero bueno, soy libriana y Libra es muy de considerar al otro, de ponerse en el lugar del otro, es como el perfecto anfitrión. Okay. Y sí, me gusta mucho atender a los otros, por más que no esté en mi casa, ¿no? Uh-huh. Elegí algo más. Termina el mate, porque la idea es esa también, ¿no? Pero elegí algo más para leer. Para leer, sí, para poder disfrutar de vos. Tender la ropa como quien se alza políticamente, colgar las sábanas, plantar bandera, ser la nueva, la recién llegada, asentarse, delimitar espacios con paredes blancas que mueve el viento. ¿En qué plantas banderas? No, es un decir. ¿Y en tu vida? En mi vida, bueno, justamente el otro día hablaba con una amiga de cómo me cuesta justamente embanderarme. Qué sé yo, estoy completamente a favor de la despenalización del aborto y sin embargo no llevo el pañuelo verde en la mochila y nunca me he puesto una remera que afirme nada. Yo creo que tiene que ver con que no me interesa como ir por la calle demostrando lo que pienso, pero no tengo ningún problema en si sale la charla o si alguien me pregunta en decirlo. Así que eso fue una cuestión poética nomás, lo de plantar bandera. Yo creo que por lo general todas las cuestiones poéticas tienen algo que ver con nosotros y en algún punto seguramente si te pones a ver debes tener un montón de puntos en los cuales plantas bandera. Sí, capaz de manera más implícita. Sí, puede ser. Sí, por lo general, ¿no? Digo, cuando escribimos, a veces parece que es mucho más fácil, lo hacemos en voces de otros y de personajes o de momentos, pero los que escribimos somos nosotros y a veces quedamos totalmente desnudos y expuestos, ¿no? Con ese trabajo, con ese resultado posterior. Sí, puede ser. ¿Cómo fue que empezaste con la poesía? Y bueno, yo desde siempre escribí, no sé,
prosa, algo así como prosa poética, sin saber que se llamaba así. Ese fui yo, una guitarra que toqué, ¿no? Acá, no, mentira, Una intervención. agarré el mate y toqué un pie del micrófono, que suena muy lindo ese, ¿eh? Sonó lindo, sonó lindo. Disculpame que te interrumpí. Y bueno, y poesía, estrictamente hablando, poesía en verso, y hará unos 5 años que empecé a leer otras cosas. Empecé a leer poesía, yo antes leía mucha narrativa y como que no entendía bien qué es lo que quería hacer, y después ya cuando empecé a tomar taller con Laura Whitner, ahí como que se me abrió el mundo de la poesía per se, y empecé como a entender el por qué cortar el verso acá y no allá, como la técnica. Que a mí todo bien con eso de me inspiro y escribo, pero un poco de técnica no viene mal. Conocer algunos recursos para poder romperlos después no viene mal. Y bueno, me gusta mucho eso de saber, no sé, los endecasílabos, si los acentúas en tal y tal y tal, suena lindo, se suena armónico. Como conocer esas pequeñas cosas me parece interesante. Y bueno, así que hace relativamente poco que escribo poesía. Hay algo que está buenísimo. Me acuerdo de cuando se abrió la Universidad del Tango, y pasaban por ahí un montón de pibes estudiando música. Les hacían aprender todos los estilos de las orquestas tradicionales. Y tenían que saber todos los estilos de las orquestas tradicionales. Y cuando terminaban, recién ahí, una vez que manejaban todos los estilos, podían hacer lo que quisieran. Y que es un poco esto, ¿no? Sí. Esta cuestión de manejar los estilos para después tener el propio. Porque si no es como que hay poca consistencia en donde pararse. Sí, eso que yo tampoco fui a talleres, no sé, por ejemplo, me dijeron que Alejandro Croto está dando un taller donde se ven así estilos de poesía puramente formales, no sé, sonetos, romances, sixtinas, y me reinteresaría hacerlo, es como hacer gimnasia, es como entrenar. Después capaz nunca en tu vida escribís un soneto o nunca publicás un soneto, pero está bueno aprender a construirlo. ¿Jugaste con los haiku? Sí, bueno, de hecho, esto es un poco un haiku, ¿no? En 2 estrellas en el cielo, pero la luz que importa viene de los balcones. Digo, no lo hice adrede, pero quedó un poco un haiku urbano. Me colgué ahora en un momento porque en realidad hubo un montón de autores que pasaron a coquetear y a jugar por una cuestión de autores conocidos, por una cuestión de adquirir una técnica. Y está buenísimo eso, pensando en lo que vos estabas diciendo antes, ¿no? Y entre paréntesis, así hago un comentario al pasar. Disfruté mucho de un libro de haiku de Benedetti, en donde jugaba con esto. Y justamente, obviamente, no es de los más conocidos de él, ¿no? Claro. No, de hecho, no lo conozco. Después te lo paso. Dale, lo tengo en digital, así que después te lo paso. Bárbaro. Dale, vamos con otro tuyo. Tranca. El nudo. La cortina de tu casa, atada por el medio con una cinta de raso. Del otro lado del vidrio, un árbol henchido de limones. Vos, cuando oscurece, cerrás todo lo que estaba abierto. Tapás la yerba y me ofreces un té. Desatás la cinta, la cortina cae, y yo siento que acabas de desprenderme algo. Es muy lindo ese. Ese sí fue uno de los halagados de los en el ranking, el número 1. Sí, la verdad es que también es uno de mis preferidos. Porque como me parece que no dice mucho y después esto no se hace, ¿no? Hablar de los propios poemas de esta manera. No sé si no se hace, porque también está bueno tenerse como objeto de estudio, ¿no? Qué buena respuesta. Sí, porque está un poco el prejuicio de no, cómo yo voy a decir de mi poesía lo que yo pienso. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Totalmente. Y mucho más si uno puede tratar de mantener un punto crítico con uno mismo, ¿no? Porque si no parece que siempre la crítica va para afuera. Entonces está bueno. No sé. Digo, a mí Fabián Casas, cuando yo tomé taller con él, me recomendó sus propios ensayos y me pareció genial, al lado de un montón de otro material que nos dio, pero sí, no está mal. Totalmente. ¿Qué te aportó Fabián Casas? Fabián tiene esto de que, como es, una técnica que te sirva para escribir también te tiene que servir para vivir. Es casi una filosofía de vida Eso lo es que muy hace. lindo.
Y bueno, todo el tiempo nos tiraba cosas de filosofía oriental, no sé, siempre propuso como un clima de humildad. Acá nadie es Rambó, nos decía, así que traigan lo peor que tengan, eso que no se animan a mostrarle a nadie, traigan eso. Y no, es increíble. ¿Guardás los Salís con la cabeza así. textos? ¿Guardás los textos esos que no te cierran por ningún lado? ¿Los guardás y los volvés a leer? Sí, porque el formato digital ayuda a que haga eso. Si tuviera, no sé, si escribiese si hubiera escrito hace mucho tiempo y tuviese papeles, no los guardaría. Los guardo porque están en archivos Word que después se pueden modificar o lo que sea y solo por eso. ¿Y de esos rescataste cosas? Bueno, por ejemplo, el último libro. Ujú. Yo el último libro no me cerraba por ningún lado, no sé, me parecía que o que había que transformarlo en otra cosa o que había que tirarlo básicamente. Y bueno, lo terminé transformando bastante, gracias al taller de Fabián. Y bueno, de pronto se armó algo. Pasa que como yo lo escribí en todos los años que hace que vivo acá, había impresiones de una persona que hacía un mes que estaba, con impresiones de una persona que hacía un año, que ya no eran las mismas. Entonces había como una incongruencia que no se entendía, como bueno, pero ¿se pierde o no se pierde en la ciudad? ¿Pero llegó ayer o llegó hace un año? Y bueno, tuve que acomodar como ese hilo conductor para que quedara coherente. ¿Y Pero qué es? cuando... No, decilo. No, que cuando lo logré, bueno, que me cerró el resultado. ¿Y qué es ahora para vos perderte en la ciudad? Y ahora ya casi que no me pierdo, pero por ahí me gusta cuando voy, no sé, a algún barrio más al norte, porque el sur me lo conozco bastante, y no sé, y caminar por ahí y no saber dónde estoy. Igual, qué sé yo, ya veo un colectivo que pasa y ya sé a dónde me lleva ese colectivo, ya perdí esas primeras impresiones. ¿Y te perdés de otra manera en la ciudad? A mí la ciudad me pierde por momentos. Y no hablo de esta cuestión geográfica, sino me saca de lo que estoy haciendo. Y depende, porque a veces uno va como en su burbuja y vas ahí súper contenido, no sé. Sí, por ahí cuando estoy un poco cansada o estresada es como que la locura que hay acá, sí, te arrastra quizás un poco a estados peores de los que ya tenés. Pero no, generalmente me pasa que voy como encapsulada, como mirando todo desde afuera sin intervenir demasiado y eso es lindo. ¿Cómo hace la gente para ubicarte, para leerte? Bueno, en el Instagram estoy como Lady Poetry. Uh-huh. Y si no, mis libros se consiguen en Libros del Pasaje, en Librería Norte, en Eterna Cadencia, en la COP. En la mayoría de las librerías más conocidas está. Uh-huh. Porque Pablo Gabo Moreno, que es el editor de Caleta Olivia, es un genio que hace todo. O sea, yo pensé que tenía un community manager y no, es él que está detrás de las redes, él que distribuye en todos lados, en todas las provincias. No sé la cantidad de libros que ha sacado este año con lo difícil que está todo, con lo caro que está todo. O sea, es realmente una persona excepcional. Bueno, y una de las virtudes que tiene es que te distribuye el libro en todos lados. Así que eso es buenísimo. Qué bueno poder recostarte en eso, ¿no? Sí. Y no tener que trabajar vos, mochila al hombro, empezar a trabajar también en la distribución, en el buscar llegar al lector, que es una... Sí, ya sé lo que ibas a decir, pero y sí, es eso. Totalmente. Sí, tal cual. Sí, en ese sentido, Pablo apoya muchísimo a sus autores, cosa que por ahí no pasa muy seguido con otras editoriales, y realmente es un descanso. Yo igual hago lo mío, o sea, qué sé yo, estas postales las mandé a imprimir yo Uh-huh. porque se me ocurrió como una manera de difundir más el libro. Digo, si hay postales de, no sé, del restaurante tal, del hotel tal, ¿por qué no puede haber una postal con un poema? Es lo mismo. Y bueno, y esas cosas obviamente que Pablo siempre me las agradece porque es como que yo también acompaño en el proceso de distribuir el libro y todo, pero él hace un montón. Me encanta bueno, te lo iba a dar y lo tenés ahí, ¿no? El verso que está atrás, o los versos que están atrás de la postal. La física llega hasta el corazón. Hay un impulso que se imprime en el cuerpo cuando el subte arranca.
La disciplina de ir pegada a las vías me recuerda escuchar, escuchar, dejarse moldear por la inercia. Es hermoso. Gracias. Sí, bueno, el subte fue como un punto así que ninguna otra ciudad tiene subte. Vos te das cuenta que yo tengo un costado muy infantil porque me maravillo con cosas re tontas. O sea, el subte es como... Bueno, para la gente que nació acá, inclusive hasta es un parto tener que tomarse el subte para ir a laburar. Y bueno, y no sé, yo vengo de afuera y... Va, de afuera, de al lado. Y la verdad es que, no sé, meterse bajo tierra, saber que estás de alguna manera atrapado, que vas por abajo de las casas, no sé, tiene algo re mágico. Totalmente. Terrible Grandulón. Yo, si hubiese estado todavía vigente el subte A, en el cual el viejo subte A, que tenía la posibilidad de mirar hacia adelante, sería de los que se para ahí adelante mirando la vida todo el viaje, ¿no? Qué lindo. Se nos fue el programa, así que ¿tenés ganas de leer uno más? Dale. Gravedad. Pareciera que respondemos a los vicios de la naturaleza. Algo se cae y alguien lo levanta. Es un instante. De lo contrario, la gravedad se ensaña con el vaso de vidrio, aunque después se arrepiente y nos deja pegar los zapatos al piso, también la escoba, y todos los vidriecitos quietos a la espera de las leyes de movimiento. Gracias, Paula Giglio, por haber estado con nosotros. Gracias por invitarme. Y bueno, ya saben, la pueden buscar en Facebook, la pueden buscar en librerías, que sería muy interesante que puedan hacerlo, pero la pueden buscar en Instagram. Pero la idea, y nosotros después vamos a compartir también la manera que se puedan contactar con ella, pero la idea siempre es que conozcan nuevos autores, al menos para nosotros, digo, porque a veces nos vamos descubriendo en que las bibliotecas son mucho más de lo que encontramos en una librería o en la que tenemos en casa. Entonces está buenísimo poder compartir ese tipo de cosas. Gracias por haber estado. Bueno, gracias a vos. Y hoy me puse a pensar algo. Hoy es el Día del Maestro para nosotros acá en Argentina, ¿no? Y voy a hacer un pequeño repaso porque se me quedó algo en la cabeza. Digo, la lucha docente... Bueno, yo vengo de familia docente. Tíos, todos, tías, todas, mi vieja docente, casi todos militantes de lo que hacían, cada uno a su manera. Y hoy me di cuenta que está bueno poder agradecer a los maestros que pasaron por mi vida y que le dedicaron tiempo a enseñarme eso que está más allá de la currícula, eso que no se les paga. Algunos me lo enseñaron dándome el ejemplo y otros me dieron el ejemplo de lo que yo nunca quería hacer. Y a esos también les doy las gracias. En la escuela aprendí mucho más de lo que me podía dar una educación enciclopedista. Aprendí a los 10 años en plena dictadura lo que era la democracia, gracias a un docente que se jugaba el pellejo en el aula y fuera de ella. Aprendí de su militancia, sus ideales y su manera de plasmar la vida. Con él hicimos simulacros de elecciones, padrones electorales, campañas políticas previas a la elección que sería la del presidente del aula, cuartos oscuros, sufragios, autoridades de mesas, plataformas políticas, todo en plena dictadura. Al tiempo lo secuestraron adelante nuestro. Teníamos 10 años, 10 y 11 años, era 1981. Después vino la toma de la escuela Félix Fernando Bernasconi por parte de los chicos de sexto y séptimo grado. Éramos nosotros. El primer reclamo tras el secuestro de nuestro docente. Más tarde nuestra búsqueda de ese docente. Nada sabíamos de desaparecidos, pero teníamos nuestro propio secuestrado. Esa extraña movida de pibes tuvo su resultado, un poco por casualidad, un poco por causalidad. Teníamos 10, 11 y algunos 12 años, y ya habíamos perdido la inocencia. Nos la habían robado de un tirón, de un golpe. Chicos, no se muevan de acá. Me vienen a buscar a mí. Soy un dirigente gremial, estoy en una lista negra.
No puedo trabajar y estoy perseguido hace años. Yo sabía que podía suceder. Ustedes quédense acá. Ese camión que está ahí afuera con soldados. Están por mí. Me voy a entregar. Así empezó nuestra lucha por recuperar a nuestro maestro. Un maestro. Hicimos una suerte de asamblea de los pibes, sin saber lo que era una asamblea en un recreo. Acto seguido vino nuestra primera toma, la primera de mi vida. Nuestros padres no sabían nada, éramos niños. Y algunos aprendimos ese día lo que era la incertidumbre, el miedo, la bronca, la angustia y la necesidad de decir, de poner el cuerpo por un otro que sentíamos nuestro. Ese día entendí la importancia de la coherencia entre el decir y el hacer. Y más tarde, con el resultado de la vista, entendí que la lucha tiene sentido, y más si se hace lo que jamás pueden esperar. Pasaron los años y a pesar de las diferencias que tengo con Hugo Yasky, que tampoco son tantas, guardo el mayor afecto y agradecimiento a todo lo que aprendí en su compromiso y militancia. Quizás fue el docente que más me enseñó y que me hizo sentir que valió la pena haber pasado por un aula. Claro que hubo otros buenos docentes en mi vida, pero sin duda él fue el que más me marcó. Con los años y en cuanta marcha hubo, tuve la suerte de poder volver a mirarlo a los ojos y decirle gracias una y mil veces. Él se enteró de parte de esta historia casi 13 años después, en plena democracia, cuando la defensa de los derechos humanos nos volvió a unir a los dos. Hugo era secretario general de CETERA y yo jefe de prensa de Amnistía Internacional acá en Argentina. Y cuando nos unía la necesidad de pelear por la vida de una docente en Myanmar, que estaba sentenciada a una pena de muerte tan solo por ser una mujer y defender sus derechos, pudimos contarnos la historia, nuestra historia, esa que él desconocía. La historia de la mujer y la suerte de la mujer de Myanmar es para otro relato quizás. Por suerte también tuvo un final feliz. En Hugo Yasky va mi recuerdo a todos los docentes, los que le dieron razón de ser, de alguna manera, a mi vida. Mi vieja, mis tíos, y a los otros que se tomaron el tiempo de enseñarme esas cosas que no le pedían los diseños curriculares, y menos los que giraban en la época del proceso militar, que por aquel entonces muchos docentes llamaban el libro gordo de Petete. A todos ellos, por hacer mucho más de lo que se les pide, y por darnos mucho más de lo que sabemos que nos pueden dar. Gracias. Gracias, Hugo, porque esa fue la primera toma en mi vida. Después de esa hubo varias, en otros lugares. Pero quizás no fue la toma de escuela, fue la primera toma de conciencia la más importante. Feliz día a todos los docentes y gracias por seguir mostrándonos que tiene mucho sentido defender la educación pública. Chau, nos vemos. Dura lo que un viaje, 30 minutos, descargalo, escuchalo, Noche de Letras 2.0, otra entrada de literatura.